tal? Bienvenidos. Estamos haciendo una nueva entrevista para Soldados de Jesucristo. Mi nombre es Enrique Oriolo, soy el director de Soldados de Jesucristo. Me acompañan dos queridos amigos, el pastor Ricardo Daglio, de Villa Regina, en Río Negro, pastor de la Iglesia Bíblica de Villa Regina, de la Unión de los Centros Bíblicos. Y me acompaña Nelson Matus, profesor de vida espiritual en el Seminario Bíblico Río Grande, en Texas, ¿no? No me equivoco de nada. Bien. Así es. No, todo bien. Bien. Perfecto. Bueno, el tema que nos junta hoy y que vamos a estar charlando es el tema sobre la vida espiritual. ¿Qué es la vida espiritual? ¿Existe la muerte espiritual? ¿Cómo tengo vida espiritual? Así que vamos a arrancar. Nelson, voy a arrancar por vos y te hago la pregunta de ¿qué es la vida espiritual? Bueno, gracias Enrique por la invitación. Estoy bien contento de compartir con todos los que siguen Soldados de Jesucristo este tiempo, y también por Ricardo. Es un gustazo tener este tiempo contigo. Pues pensando en esta pregunta, obviamente cuando hablamos de vida siempre hay un contraste, ¿no? Y por eso hablamos del tema de la vida y la muerte. Pero en cuanto a los creyentes, obviamente hablamos de la vida espiritual a partir de la regeneración, lo que Jesús llamó el nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Así que todo lo que experimentamos en nuestro caminar con Dios a partir de la regeneración es el inicio de la vida espiritual. Bien, ¿querés agregar algo, Ricardo? Me parece que sucintamente lo que dijo Nelson es perfecto. Estaba pensando lo mismo. Me gustó que mencionó el tema de contraste, ¿no? Pensando en pasajes como Efesios capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Creo que es uno de los textos. Y bueno, gracias por la invitación también. Era bueno avisarlo. Bien, entonces estamos hablando del tema poder de la conocer vida también a espiritual. Nelson en esta charla. No me pises, Ricardo, por favor. El tema de la vida espiritual, vimos un poco qué es la vida espiritual. Entonces, la muerte espiritual. Yo les pregunto algo y, bueno, por ahí podemos ir con vos, Ricardo, porque uno habla de vida espiritual, muerte espiritual, y ¿eso realmente existe? O sea, en el mundo, uno ve las personas que andan en la calle, en el trabajo, en el supermercado, en cualquier lugar donde va. ¿Cómo nos damos cuenta, cómo vemos esta realidad de que hay muerte espiritual en el mundo, que hay vida espiritual? ¿Eso es algo que se le ocurrió a alguien o realmente es algo que pertenece a la realidad? Bueno, obviamente todos tenemos una cosmovisión del mundo, cualquier persona la tiene. Nosotros los creyentes tenemos una cosmovisión bíblica que es resultado de la regeneración, como dijo Nelson, y evidentemente la palabra de Dios es el planiferio que nos permite a nosotros conocer y entender un poquito acerca de esto. Entonces, nosotros definimos vida espiritual y definimos muerte espiritual y las consecuencias o las evidencias de esto a través de lo que la Biblia enseña. Y básicamente es eso, cuando uno lee las escrituras sobre estos temas, uno corrobora a través de la misma conducta de las personas, a través de sus declaraciones o sus creencias o su manera de pensar, de una u otra manera, con diferentes palabras, es exactamente lo que la Biblia dice, ¿no? Nosotros tenemos venimos a este mundo con una separación absoluta de Dios en nuestra mente, en nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, y ya desde el libro de Génesis lo sabemos porque es claro que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. La manifestación de esto se ve a través de todas las escrituras y de todas maneras, e incluso con personas que ya fueron influenciadas por la palabra de Dios como el pueblo de Israel, vivieron de una forma absolutamente contraria a Dios. Pero la regeneración, la obra del Espíritu Santo en una persona, hace que el contraste se vea inmediatamente, ¿no es cierto? La obra de Dios es evidente, abriendo los ojos de un ser humano para ver su condición espiritual con relación a quién es Dios en su santidad. Esto hace que nuestra visión del mundo sea aplicable a lo que la Biblia enseña, y no solamente de nosotros mismos en primer lugar, pero también de las personas que nos rodean. De nuestra comprensión de este gran contraste y de la muerte y la vida provienen de
la luz que arroja la palabra de Dios en nuestros corazones por la gracia de Dios. Bueno, algo interesante al hablar de la muerte espiritual y como bien decía el pastor, Ricardo, nuestro estándar es la Biblia, nuestro estándar de verdad es la Biblia, y la Escritura enseña que en Adán todos murieron. Así que Adán, como nuestra cabeza federal o representativa de la raza humana, heredó muerte a todos los seres humanos, y todos nacemos en muerte espiritual, una separación eterna de Dios. Él está tan lejos del pecador como pudiera estarlo a causa de su santidad. Así que la muerte espiritual comienza ahí en Adán. Algo interesante que pensaba, no solamente en las enseñanzas de las Escrituras, sino de Jesús acerca de este tema. El Buda le dijo a sus seguidores: busquen la verdad, o sean buscadores de la verdad. Y asistí a una conferencia en donde estábamos hablando del mundo islámico. Incluso Mahoma mismo dijo: ay de mis seguidores, porque no sé lo que les viene en la siguiente vida. Pero Jesús, hablando de la vida espiritual, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y él, hablando con toda autoridad, con Nicodemo, ¿verdad? Un hombre perdido en su bondad, perdido en su religión, perdido en su justicia propia. Jesús le dice con toda seguridad 3 veces: de cierto te digo, de cierto te digo, de cierto te digo. Así que creemos no solo en la Escritura, obviamente, pero seguimos las enseñanzas de aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y él habló precisamente de esta condición del ser humano. Y el resto de la Escritura, todas las cartas paulinas del Antiguo Testamento, dan evidencia plena de esta realidad del ser humano. Nacemos muertos, y lo único que puede cambiar esa condición es la obra regeneradora del Espíritu Santo. En ese sentido, yo estoy pensando que justamente lo que acaba de mencionar Nelson es que para el cristiano la vida no se torna en una filosofía, sino que es una persona. Obviamente es Jesucristo, ¿no? El apóstol Pablo dijo: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. En él estaba la vida era la luz de los hombres, es lo que enseña el Evangelio de Juan, ¿no? Y se nos manifestó, dijo también el Evangelio, el apóstol. Entonces, eso es interesante porque ya no es un modelo, sino que es una persona, y es una persona viviendo en un hombre caído y regenerado, ¿no? Esa es la diferencia. Nosotros tenemos una relación con una persona y no una religión meramente fría, ¿no? Bien. Sí, completamente de acuerdo. ¿Y cómo obtengo vida espiritual? ¿Cómo es algo? ¿Es una religión a la que me adhiero? ¿Es un estilo de vida? Porque hoy en día, sobre todo, he escuchado personas que no son cristianas propiamente, pero ellos dicen ser seres espirituales, ser personas que buscan y persiguen estar en contacto con su lado espiritual, ¿no? Ahora hay mucho esto de la nueva era, el yoga, budismo, incluso fetichería, ¿no? Con artefactos hindúes o cosas así que se está poniendo muy de moda, supongo que en diferentes lados del occidente, pero acá en Argentina lo estoy viendo cada vez más. Entonces es como que la gente tiene una necesidad de estar en contacto con un lado espiritual. Pero Nelson, te voy a vos con esta pregunta. ¿Eso es espiritualidad? ¿Eso es la vida espiritual de la que estamos hablando? Que una persona puede tener, y cómo obtengo verdadera vida espiritual. Sí, bueno, es interesante la pregunta, y estoy de acuerdo contigo en que ha crecido esto en todas las sociedades, allá en Chile, aquí en Estados Unidos. Algo que yo he aprendido es que el secularismo, ¿verdad?, nos está tratando de enseñar ciencia sin Dios, ¿verdad? Los currículum en todos nuestros países están caminando hacia ese rumbo. Ciencia sin Dios, inteligencia sin Dios, sabiduría sin Dios, éxito sin Dios, pero también paz sin Dios. Y lo que proponen yoga y toda esa búsqueda del ser espiritual, de tu lado espiritual, como le llaman, ¿verdad? Es básicamente la religión falsa. Satanás siempre ha falsificado lo que solo Cristo y el Evangelio pueden proveer al ser humano.
y esa falsificación es parte de la religión falsa, ¿verdad? Del falso evangelio, pero también esta falsa búsqueda espiritual, porque los proponentes de esta nueva búsqueda del ser es una búsqueda de ti mismo, es una búsqueda de la paz dentro de ti mismo. Y la Escritura nos enseña que esa relación espiritual es con el ser divino de Dios, con el Creador. Y eso solo es posible a través de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? La regeneración y obviamente a través del Evangelio, estar reconciliados con Dios. No existe tal cosa como paz sin Dios. Dios no solo nos da la paz como un objeto, ¿verdad? Como un regalo aparte de Él. No existe tal cosa. Entonces, cuando hablamos de vida espiritual, es obviamente esa reconciliación, esa unión con Cristo. Y de hecho, decía Ricardo que tenemos una relación viva con Jesús. Y es cierto, pero yo diría un paso más allá. Nosotros tenemos una unión con Cristo. Y una vez un pastor me dijo, voy a ilustrarte la diferencia. Cuando yo estaba de novio con mi esposa, yo tenía una relación con ella, creciente, cada vez más profunda. Pero una vez que yo me casé, yo ahora tengo una unión con ella. Es profunda, indisoluble, total, ¿no? Y de eso se trata la vida espiritual. Es la obra del Espíritu Santo uniéndome a Cristo eternamente. Entonces, todas las propuestas de paz, sin eso, sin Cristo mismo, sin Dios mismo, es una falsificación de la espiritualidad y Satanás es un perfecto en falsificar lo que solo Cristo y el Evangelio pueden proveer. Ricardo, ¿qué es el Evangelio? Mencionó Nelson que el Evangelio es vital para la vida espiritual, entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas que nos presenta la Biblia de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y obviamente estaba pensando en el pasaje del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y lo quería leer, si me permitís, para aclararlo, porque yo creo que está bien relacionado con el tema de la obtención de nosotros necesitamos entender que vos dijiste cómo obtenemos la vida espiritual, y el Evangelio es la obtención de la vida espiritual, pero la mala interpretación de esto hace que nosotros no podamos definirlo de mejor manera. Entonces, Juan dice, hablando de Cristo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Entonces, el Evangelio es las buenas nuevas de que Dios obró en forma absolutamente unilateral para tocar el corazón del hombre, para abrir los ojos, para regenerar, para dar luz, para que el hombre pueda ver su condición de pecador y la necesidad de un Salvador. Y este mensaje que contiene el Evangelio es que Cristo Jesús ha muerto por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras, es el mensaje que nosotros predicamos. Pero nosotros no podemos obtenerlo, no podemos obtener esta vida, obviamente por ningún mérito, pero tampoco la buscaríamos, naturalmente, porque no buscamos a Dios, no hay quien busque a Dios, dice la Biblia. Entonces Dios ha iluminado nuestros corazones para tener entendimiento de quién es el Señor Jesucristo, para en esa condición concedernos el arrepentimiento, para que nosotros a su vez podamos depositar la confianza en Jesucristo, cuya obra ha sido completa y suficiente para satisfacer la justicia de Dios y proveer para nosotros el perdón que necesitamos para poder estar, obviamente, en relación y en unión con Dios, como lo establece en las Escrituras. Entonces, ese es el Evangelio. El Evangelio contiene la obra de Cristo y solamente la obra de Cristo. Nosotros solamente respondemos a esto. Dios es el iniciador del Evangelio. Dios es quien busca al perdido y Dios es quien comienza la obra y termina la obra. Nuestra respuesta meramente es la respuesta a su gracia y a su llamado efectivo a nuestras vidas. A través de ese mensaje que el apóstol Pablo define en forma bien clara en 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Bien. Entonces, una persona que ya ha conocido al Señor a través del Evangelio, ha visto su realidad de muerte espiritual,
de separación de Dios, ¿no? Como la Biblia habla del concepto de muerte, de separados de Dios, enemigos de Dios, y Dios le ha concedido ese arrepentimiento para vida, donde la persona ahora puede recibir la vida espiritual verdadera a través de Cristo. Entonces, la pregunta es, porque a veces nos hemos topado con personas donde dividen la vida espiritual como la vida donde yo estoy ejerciendo mi espiritualidad, o sea, la dividen entre los domingos que voy a la iglesia, la dividen con los tiempos que estoy leyendo mi Biblia, como que eso es cultivar su vida espiritual, y luego simplemente cierro mi Biblia, salgo del culto y continúo con mi vida normal, digamos. Tengo una dicotomía entre lo que es mi vida espiritual y mi vida secular o normal o rutinaria. ¿Existe tal división, Nelson? Bueno, fíjate que a partir de nuestro nuevo nacimiento, ¿verdad? Existe tal cosa como el viejo hombre, que aún vive en nosotros, este cuerpo de muerte, como le llamaba Pablo en Romanos 7, y el nuevo hombre, creados en un Dios. Pero hay una distinción y no hay que confundir viejo hombre y nuevo hombre con soy cristiano en un lugar y dejo de serlo en otro lugar. Entonces no hay que confundir esa realidad espiritual de este cuerpo muerto, corrupto, como decía Pablo, ¿verdad? Vendido al pecado, en el cual Dios está mostrando su gracia santificadora sobre mi vida, en mi caminar con Cristo. Y esa dicotomía de una vida secular y vida cristiana o vida espiritual. De hecho, el concepto vida cristiana no existe en la Biblia. Y por eso Pablo le decía a los creyentes, ¿no? Que, por ejemplo, sirvieran a sus amos como sirviendo a Cristo, no sirviendo al ojo, sino como sirviendo a Cristo mismo. Y yo algo que he aprendido es, si tú trabajas para una compañía, cualquiera sea el nombre, tú en realidad no trabajas para la compañía, tú trabajas para Cristo en esa compañía. Dios te ha llamado en ese contexto a ser un embajador de Cristo, proclamando el Evangelio, viviendo el Evangelio, siendo una luz en las tinieblas. Y hay extremos, ¿verdad? En este sentido, porque hay algunos que han dicho, bueno, Dios nos llama a apartarnos totalmente de los pecadores, de los impíos. Pero Filipenses dice que nosotros resplandecemos como luminares en el mundo, como luz en las tinieblas. Así que el creyente se desenvuelve en su vida cotidiana entre gente muerta, entre las tinieblas de este mundo, siendo luz, viviendo para Cristo, siendo embajador de Cristo. Entonces, en casa somos predicadores del Evangelio. Yo siempre digo esto. Nosotros predicamos el Evangelio a nuestros hijos a través de vivir un matrimonio centrado en el Evangelio. Que la relación mía y de mi esposa refleje a mis hijos la relación de Cristo con la iglesia. Así que en casa no soy otro hombre, no soy un no creyente, ¿verdad? Que luego se transforma de creyente el domingo. En mi trabajo tampoco soy un siervo de, y ignoro todo lo que represento siendo un hijo del Señor. Yo no creo que exista tal cosa como tengo una vida secular y aquí soy uno, y tengo una vida espiritual y allá soy otro. En la iglesia soy uno, fuera de ella soy otro. Sí existe esa separación entre el viejo hombre y el nuevo hombre, eso es evidente, y todos luchamos con ese viejo hombre, y hay evidencias de ese viejo hombre en nuestra vida, pero somos llamados a vivir ahora en nuestra nueva identidad, nuestra nueva posición en Cristo, en todos los ámbitos de la vida. El Evangelio tiene que impactar todos los ámbitos de nuestro diario vivir, en todos los contextos, en todos los lugares. Nuestra forma de vivir es como embajadores de Cristo en todos los contextos de la vida. Sí. Estoy pensando en las palabras de Cristo en la oración en Juan capítulo 17, cuando dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso definitivamente está relacionado con la santificación a través de la palabra, pero es la nueva vida en Cristo, y obviamente lo que ha dicho Nelson es, no necesito agregar nada a eso, pero lamentablemente, y creo que es por falta
examinar o leer las Escrituras o de obedecer de manera concreta la palabra de Dios, muchos creyentes hacen esta división. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 5, de manera que de aquí en más nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, la vida es absolutamente nueva. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y justamente cuando Nelson citó, yo tenía aquí el pasaje de Efesios, pero no lo voy a leer ahora, porque ya lo mencionó, acerca de los siervos. Todo lo que tiene que ver con el matrimonio, todo lo que tiene que ver con los hijos, todo lo que tiene que ver con los amos, todo lo que tiene que ver con los siervos o los trabajadores o los empleados, son mandamientos de la palabra de Dios para creyentes que ya estaban ejerciendo, digamos, ya estaban casados, o ya tenían padres, o ya tenían hijos, o ya estaban trabajando, o ya tenían personas a su cargo. Es decir, lo único que hizo lo único, en una forma de decir, obviamente lo importante y lo maravilloso que hizo el Evangelio, es darle la correcta perspectiva a lo que uno podría llamar vida secular, ¿no? Yo estábamos hablando con Enrique el otro día de una anécdota que escuchamos del pastor Miguel Núñez, sobre Lucas capítulo 5, y el hecho es que cuando el apóstol Pedro se quebrantó ante la santidad del Señor Jesucristo, dice específicamente el pasaje en Lucas 5 que la barca era de Pedro. Es decir, Cristo llamó a Pedro en su misma barca y usó esa analogía para decirle, desde ahora serás pescadores de hombres. La vida de Pedro cambió completamente, siguió a Cristo, pero lo hizo en el entorno de su trabajo, ¿no? Es muy claro el texto allí, ¿no? Que de todas las barcas que había, tomó la de Pedro, y es como decir, bueno, este es tu trabajo secular, yo voy a transformar tu trabajo secular en un trabajo espiritual para que realmente sea, porque de hecho hay evidencias en los evangelios de que Pedro siguió pescando en ciertos momentos, pero hace mucho daño el tema de esa división que hacen las personas. Yo no sé cuánta responsabilidad tienen los predicadores, aunque no es primaria, pero cuánta responsabilidad tienen los predicadores y maestros de no enseñar más profundamente lo que es la vida de piedad y cómo afecta a todas las áreas de nuestra vida en nuestro trabajo. Y lamentablemente lo que hace eso es de alguna forma hacer que la sal se vuelva insípida, que la luz se apague, porque ese es el principio de la luz y la sal, que nosotros debemos brillar en el mundo y nosotros debemos ser sal que realmente preserva donde nosotros estamos. No hay otra forma. Entonces, lamentablemente, pienso que quizá la enseñanza, la mala enseñanza, ha afectado y ha logrado que muchas personas hagan esa división entre la vida espiritual y la vida secular, lo cual sabemos que no es así. Y por otro lado, el gozo que significa aprender que en la vida secular uno vive su vida en Cristo y le pasa como a José en el Antiguo Testamento, salvando las diferencias de lo que era el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero vieron que Jehová estaba con José. Eso fue lo que hizo la diferencia, no la diligencia en su trabajo, sino la presencia de Dios en el trabajo de José, ¿no? Y de hecho, si agrego algo, por ejemplo, en el caso de los presbíteros, obispos, ¿verdad? Incluso la Escritura dice que es necesario que tenga buen testimonio para con los de afuera. Así que es evidente que el mismo pastor o obispo, como le llamamos, ¿verdad? Presbítero, su vida no está circunscrita al mundo del templo, de la iglesia, y algo que afectó mucho este asunto, esta creencia errónea, es minimizar o exclusivar la vida cristiana, la vida espiritual, a lo que vivimos dentro del templo, ¿verdad? De hecho, muchos decimos voy a la iglesia y realmente ese ya es un concepto que tiene ahí un error, porque somos la iglesia. Sí. Vamos al templo, vamos al lugar de reunión, vamos, como tú le quieras llamar, es el lugar en donde se reúnen los creyentes. Pero realmente creyentes somos en todo lugar, en todo contexto. La Biblia plantea una cosmovisión que obviamente está dirigida por el Evangelio y para la gloria de Dios en todos los contextos de la vida del creyente. Así que el creyente, si es un abogado, no por ser un abogado tiene el permiso de mentir, de engañar, de adulterar las leyes. Él debe vivir con la ética cristiana, los principios, los valores del reino en cualquier contexto. Si tú eres un comerciante, no tienes que adulterar, ¿verdad? En Chile le dicen la pesa, no sé cómo dicen allá en Argentina. Sí. La balanza. La balanza. Si tú eres un comerciante,
tú tienes que vivir una vida recta en el comercio, no tienes que robar impuestos, porque son valores del reino. Dios nos pide que vivamos en la verdad, ¿verdad? Andando en la luz, con esta ética cristiana, esta cosmovisión cristiana ahora dirigida por el Evangelio. Sí. En cualquier ámbito, y podemos dar ejemplos de todo tipo de ámbitos en la vida, ¿no? Al hacer esta dicotomía, esta disociación, creemos que el Evangelio se trata de ir el domingo, levantar las manos, tener una experiencia emocional dentro del templo, tal vez bañar en un sentido o maquillar en un sentido nuestra carnalidad con ciertos clichés cristianos que me acompañan el domingo. Hubo una vez un hombre que se me acercó y me dijo, Nelson, ¿cómo puedo saber si estoy caminando lleno del Espíritu Santo? Y yo le dije, llame a sus 2 hijos y yo les voy a preguntar cómo trata usted a su esposa en casa. Y yo le voy a responder si está caminando lleno del Espíritu Santo. Y pues la respuesta fue evidente, ¿no? Dijo, no, gracias, no, dejémoslo ahí. Porque hemos hecho esta dicotomía que caminar lleno del Espíritu Santo tiene que ver con quién soy en el templo. Cuando realmente tiene que ver realmente con quién soy en todo lugar, con quién realmente soy, ¿no? Entonces, sí le ha hecho mucho daño este entendimiento erróneo, porque por eso es que mucha gente no creyente dice que somos hipócritas. Porque hemos dado ese mal mensaje al mundo de que la iglesia soy uno y fuera soy otro. Yo estoy pensando algo más, que en la mente de Dios no creo que nunca existió la vida secular. No fuimos creados para la vida secular, fuimos creados para la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Corintios 10:31, nosotros todo lo que hagáis, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cómo puede hacer todo para la gloria de Dios si haces una división, una dicotomía, como dice Nelson, entre ambas cosas? La vida espiritual de la que estamos hablando es una sola, es la vida de Dios. Nosotros regresamos de alguna forma al propósito y al plan de Dios. Entonces ahora vivamos en el mundo como si no estuviéramos en el mundo y como dice el apóstol Juan, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces eso puede ayudar, ¿no? Pero por las dudas no quiero que hablen con mis hijos. Bueno, sí, pensaba un poco en la realidad, como C.S. Lewis hablaba de que él creía en el cristianismo, porque era como el sol que le permitía ver el mundo, ¿no? Como realmente es. Entonces nosotros dependemos de la luz para ver todas las cosas como son, para ver los colores, para ver las formas, para no... nadie intentaría entrar corriendo a su casa, a un lugar de la casa, sin prender primero la luz de noche, porque los moretones que tendría serían bastante importantes. Entonces, creo que es importante entender qué es la realidad del mundo, que Dios nos ha dado un libro, una revelación con la cual podemos entender la realidad que nos rodea y entender esta realidad de que hay una humanidad que ha caído en Adán y hay un gran Salvador que es Cristo, que ha venido como el segundo Adán a poder hacer una nueva creación. Y por eso nosotros somos parte de esas primicias, los que han nacido de nuevo. Y volviendo a un tema que vos tocaste, Nelson, acerca de estar lleno del Espíritu Santo. Porque hoy tenemos, por ciertos excesos en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo, hay personas que ahora lo miran con un poco de desconfianza, pero ¿qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de ser lleno del Espíritu Santo y andar en el Espíritu Santo? Bueno, es una gran pregunta. De hecho, yo creo que esa es una de las claves para el andar en la vida espiritual. No podemos santificarnos a nosotros mismos. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. De hecho, Pablo en Colosenses, hablando de este tema, le dice a los colosenses, ¿por qué se someten a preceptos tales como no gustes, un toque, ¿verdad? No bebas ni a un toque, que tienen cierta reputación, pero no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne? Así que la primera realidad que tenemos que sentar aquí es que nuestra carne no tiene el poder de santificar a nuestra carne, ni tiene el poder de llevarnos a vivir la vida de Cristo. Así que la llenura del Espíritu Santo es una vida controlada por el Espíritu Santo.
es la plenitud de vida que tenemos en Él, la plenitud del Espíritu Santo ahora controlando todo mi ser, porque mi viejo hombre sigue teniendo el potencial de ser extremadamente pecador, sigue teniendo el potencial mi carne de ser pecador, ¿verdad? Y la llenura del Espíritu tiene que ver con el control y la manifestación de la vida de Cristo en mí. Cuando analizamos, y este es otro error conceptual que en muchas iglesias se enseña, es los frutos del Espíritu Santo. Como si el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todos, ¿verdad?, estuvieran separados el uno del otro. Cuando la Escritura enseña ahí en Gálatas 5 que es el fruto, es la manifestación de una vida en singular. Así que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con este viejo hombre, ahora sujeto, controlado al poder del Espíritu Santo, y esa llenura se evidencia, se manifiesta por ese fruto que él produce. Y si tú analizas, ¿verdad?, las 9 cosas de las cuales habla ahí Gálatas 5:22, todas son una descripción de Cristo. Y el pastor Ricardo hablaba sobre cuando Cristo vuestra vida, y es lo que habla exactamente Colosenses poquito antes de esos versículos, en 1:27, cuando dice que el misterio que estuvo escondido de los siglos y edades, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que la llenura del Espíritu es ese control pleno que Él tiene, y la evidencia de esa llenura es la manifestación del fruto del Espíritu, que no es nada más ni nada menos que la vida de Cristo en mí. Así que se ve a Cristo, se evidencia el fruto del Espíritu por ese control que Él tiene de mi vida. De hecho, muchos han enseñado excesos, ¿verdad?, vicios, incluso herejías, falsedad acerca de lo que el Espíritu hace. El fruto del Espíritu es también el dominio propio. Sí, las posesiones son demoníacas. El Espíritu habita en el creyente, el Espíritu llena al creyente, el Espíritu conduce al creyente, el Espíritu controla, pero no posee. Las posesiones en la Biblia siempre tienen un carácter demoníaco. El Espíritu Santo me sella, vive en mí, controla todo mi ser. Y lo que veo en muchas de esas manifestaciones pseudo espirituales, pseudo cristianas, es precisamente todo lo contrario, es un descontrol del cuerpo, de las facultades mentales, emocionales, físicas, y es todo lo contrario. El fruto del Espíritu es la manifestación de la vida de Cristo en mí. Su amor, benignidad, su bondad, su paciencia, su gracia, su amor, su pureza. Entonces, es una vida controlada. Esa es la llenura del Espíritu Santo, el control que Él tiene absoluto sobre cada área de mi ser. Y no solamente sobre la parte externa, incluso la parte interna. El Espíritu Santo tiene la capacidad incluso de controlar mis pensamientos, mi corazón, mis emociones, mis motivaciones. Así que el Evangelio y el Espíritu tratan con todo el ser. La religión trata con lo externo. La religión trata con las cosas que suceden afuera del cuerpo. Pero el Espíritu Santo no solo trata con lo de afuera, de hecho trata primero con lo de adentro, que luego se manifiesta con lo que sucede fuera. Estoy pensando que obviamente el pasaje clásico sobre la llenura del Espíritu Santo, que está en Efesios capítulo 5, ¿no? De ser llenos del Espíritu. Y bueno, el pasaje paralelo a ese es el libro de Colosenses, en capítulo 3. Paralelo porque es similar, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. La diferencia es que, ustedes lo saben, en Colosenses es la palabra de Cristo, ¿viste?, en vosotros, enseñando. Entonces, cualquier estudioso de la Escritura no puede obviar la relación que existe entre ambas cosas, entre lo que Efesios dice, la llenura del Espíritu, hablando entre vosotros, y lo que Colosenses dice. A los Efesios Pablo los conocía, a los Colosenses nunca los había visto, pero hemos de pensar, porque todo el pasaje es similar, la instrucción a los maridos, a los siervos, entonces hay una relación directa, no solamente acá, pero a través de los evangelios y en la Escritura, una relación directa entre la palabra de Dios, la cantidad y el habitar de la palabra de Dios en la vida del creyente, y la llenura del Espíritu, o lo que, como bien lo explicó recién Nelson, es el control del Espíritu Santo en la vida.
Cristo dijo que el Espíritu Santo lo habría de glorificar porque tomaría de lo mío y os lo haría saber. Eso es a través de la Escritura. Entonces, toda esa mitificación que se ha hecho de la llenura del Espíritu a través de manifestaciones, creo yo que cuando nosotros regresamos a la Escritura y comenzamos a estudiar y mirar los pasajes sencillos, profundos, nos damos cuenta que la relación directa que hay entre la cantidad de Biblia que nosotros guardamos en el corazón, me estoy refiriendo no simplemente a amontonar Biblia, sino que nosotros meditamos en ella, que nosotros obedecemos la Escritura, y el control del Espíritu Santo. Porque el control del Espíritu Santo y el manejo del Espíritu Santo del creyente nunca está separado de lo que enseña la Escritura. Y la manera en que el Espíritu Santo guía al creyente es a través de los mandatos bíblicos. Es decir, no es algo subjetivo que yo creo que hago, o sea, cuando hablamos del fruto del Espíritu, templanza, bueno, todo lo que conocemos ahí en Gálatas 5, que mencionó Nelson, tiene que ver directamente con principios bíblicos. Es decir, la Biblia me enseña lo que es el amor, la Biblia me enseña lo que es la templanza, lo que es la misericordia, lo que es la mansedumbre. Entonces yo no puedo pretender que tengo la guía del Espíritu Santo aparte de lo que la Biblia enseña. Y lo que la Biblia enseña es lo que el Espíritu Santo toma. Y lo que el Espíritu Santo toma es justamente lo que acabamos de escuchar recién, que es la vida de Cristo. El fruto del Espíritu es la vida de Cristo en mí. O sea que siempre llegamos al mismo asunto. Pero, como resumiendo, si hablamos de la llenura del Espíritu y nosotros ignoramos la palabra de Dios, no permitimos que ella habite, es decir, que controle cada área, que more en nuestra vida, es una mentira lo que nosotros hablamos de ser llenos del Espíritu Santo. Es un engaño. La gente se engaña y prefiere cosas que hace, cosas en las cuales participa, logros que siempre apuntan más a los méritos personales que a la vida de Cristo que fluye en mí, que la vida y los pámpanos es la permanencia en Cristo lo que me da realmente la vida. Entonces la palabra de Dios es esencial. No podemos nosotros comprender la llenura ni vivir controlados por el Espíritu Santo aparte de la palabra de Dios. Me estaba recordando una cita que leí, que voy a parafrasearla, no la recuerdo así palabra por palabra, pero decía: la evidencia de ser llenos del Espíritu Santo no es hablar lenguas, sino controlar la que ya se tiene. Básicamente, eso es la manifestación de la vida de Cristo. De hecho, me encantó lo que decía el pastor Ricardo el Espíritu Santo no actúa, ¿verdad?, separado de la verdad. Todas las experiencias que nosotros vivimos tienen que llevarnos a la verdad de la palabra de Dios. No son experiencias místicas, descontroladas, ajenas a la verdad. De hecho, el ministerio principal del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo, revelarnos la verdad, iluminar la verdad, pero es producir también la vida de Cristo en mí. Entonces, hay una parte, dice Grudem en su teología sistemática, que hay una parte activa y una parte inactiva en cuanto a este tema, ¿no? Que la parte inactiva es que la santificación, el fruto, todo es una obra sobrenatural del Espíritu en mí. Pero la parte activa es ese mandato de ser llenos del Espíritu. Grudem dice: el mandato es para los creyentes, no es para el Espíritu Santo. Así que hay una parte activa en mí, en esa búsqueda de la llenura del Espíritu Santo, y la encuentro en total dependencia de Dios. Es decir, que me gusta, uno de mis profesores, uno de mis mentores decía: la voluntad regenerada por el Espíritu actúa ahora en el creyente, impulsándole en todos sus deseos hacia Cristo. Entonces, incluso la búsqueda de nuestra santidad, la búsqueda de Cristo, el deseo de ser llenos del Espíritu, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de Dios mismo, es resultado de esa voluntad regenerada por el Espíritu que ahora opera en mí. Así que sí hay una parte activa en mí, como Nelson, deseo a Dios, busco a Dios, pongo en obediencia, incluso pues sudamos en la búsqueda de Dios, ¿verdad? Hay algo de sacrificio, pero es inactivo en el sentido de que el fruto de toda esa búsqueda depende total y absolutamente de la obra del Espíritu Santo. Así que diría yo que la llenura del Espíritu Santo resulta necesariamente
en la manifestación de la vida de Cristo en mi carácter, en todo mi ser. Y no solamente en lo externo, sino también en lo interno. El Espíritu Santo transforma, toca aún mis emociones, pensamientos, motivaciones, todo de mí. Así que no tenemos solo que circunscribir la obra del Espíritu, la llenura del Espíritu a lo que se ve, sino también incluso a lo que ocurre dentro de mí que solo Dios puede ver. El Espíritu Santo tiene la misión dada por el Padre de hacernos conforme a Cristo, ¿no? Así es. Me acordaba, Ricardo, del Salmo 119, cuando dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Como la palabra de Dios. Me he encontrado con gente en lugares, he estado en lugares donde en un momento del culto se decía: bueno, hoy no va a haber predicación de la palabra porque el Espíritu Santo quiere obrar. Y uno dice: pero el Espíritu Santo inspiró las Escrituras y la palabra dice que la palabra de Dios obra en nosotros los creyentes. Entonces no podemos disociar y separar la obra del Espíritu de la palabra de Dios que trajo el Espíritu. Entonces creo que es algo sumamente importante tener en cuenta, de que es la palabra de Dios la que produce emociones santas y genuinas, donde uno se encuentra leyendo las Escrituras y ser lleno de gozo, ser quebrantado, llorar de gratitud, y todo eso no hace falta ninguna manipulación emocional, solo la obra del Espíritu a través de su palabra, ¿no? Como para ir cerrando un poco nuestro tiempo, y quizás es un tema que da para hablar muchísimo más, y para estudiar más, quisiera que pudiéramos responder dos preguntas. Por un lado, Ricardo, por un lado Nelson, así podemos seguir dividiéndonos. Primero, Nelson, ¿cómo mortifico el pecado? ¿Cómo lucho con mi pecado de una manera bíblica y de una manera donde estoy confiando en la obra del Espíritu en mí y no estoy descansando en mi esfuerzo? Esta es esta pregunta yo creo vale millones, ¿verdad? Y creo que yo mismo me he encontrado muchas veces en mi experiencia, porque aquellos que están viendo este video, no quisiéramos en ningún sentido nosotros tres, creo yo, compartimos el corazón de mostrarnos como que ya hemos llegado a la meta, ¿no? Mostrarnos que ya no sabes todo y que estamos en la madurez total. Creo que compartimos ese corazón, ¿verdad? Simplemente aquí estamos juntos reflexionando y compartiendo un poco de la luz que el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, nos ha dado. Y quizá brevemente compartirte algo de mi experiencia. Para los que no me conocen y quizás siguen el video, soy hijo de pastor, y uno de quizás de los síndromes que nos deja ser hijos de pastor es el síndrome de niño bueno, ¿no? Tú vas a la escuela y la maestra dice: este niño no dice malas palabras, se porta bien, no es como los niñitos, ¿verdad? Los otros niños, y uno va creciendo con esa idea errónea de que uno no es tan malo como los demás, como los de afuera, que uno no necesita tanto a Cristo, y que uno en un sentido tiene una vida moralmente aceptable, que todo va bien. Y una de las cosas más difíciles que creo yo que suceden para un hijo de pastor o alguien que ha crecido en el Evangelio así, es verte un pecador, es verte perdido. Creo que es una de las cosas difíciles, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible, así que Él nos muestra esa luz en su gracia. Pero luego de ver a mis 16 años, aunque yo nunca viví una vida saliendo al mundo y bailando, siempre estuve dentro de la iglesia, estaba perdido en mi justicia propia, como el hijo mayor de la parábola, ¿no? El hijo menor estaba perdido allá en el mundo, pero el hijo menor estaba perdido a 5 pasos del padre, ¿no? Estaba perdido en su justicia propia, en su sentir de autojusticia. Y una vez que tú ves que eres pecador y tú entiendes el Evangelio, el Señor ilumina tu mente por gracia y comprendes el Evangelio, vino la otra lucha en mí. Yo no soy tan malo.
y puedo en un sentido controlar mi carne, puedo controlar mis pasiones, mis malos deseos y todo, ¿no? Entonces Dios tiene que quebrantarte. Dios tiene que mostrarte tu insuficiencia para que realmente puedas ir en dependencia del Espíritu Santo en esa búsqueda de la santidad. Hay un fariseo en mí, dice uno de mis profesores, el católico que tenemos dentro, que dice, yo puedo ser mejor, yo puedo ser mejor padre, yo puedo ser mejor esposo. Y tristemente mucha de la predicación que escuchamos en Latinoamérica en cuanto a la santidad en la vida cristiana, en cuanto a la santificación, es moralista, es simplemente moralista. 3 pasos para ser mejor padre, 3 pasos para ser mejor hijo, 3 pasos para ser mejor esposo y así sucesivamente. 5 maneras de mejorar tu vida de oración. Y mucha de esa predicación es moralismo, no nos lleva a Cristo, no nos lleva a vernos ciegos, perdidos, pobres, necesitados, desesperados. Y Dios tiene que quebrantarnos. Y esta experiencia ahí, diría yo que la mortificación espiritual del pecado en dependencia del Espíritu comienza necesariamente con un quebrantamiento. Y así brevemente compartiría al menos 3 que hay en la Biblia, que para mí han sido un tema de mi corazón. El primero, el de Job, cuando comienza el libro diciendo que él era un varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, pero en este tiempo en que Dios prueba su vida, pero también ahí hay una lucha literalmente con Dios, hay un diálogo de Job con Dios que lo hemos leído, y si alguno de ustedes no lo ha leído, de los que está viendo este video, siéntese a leer el diálogo. Uno de mis mentores dice que hay más de 180 referencias de Job al yo en el diálogo con Dios. El yo, el me y el mí. Más de 180 referencias en su diálogo. ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios, a través de una experiencia dolorosa, tan sumamente profunda en su vida, Dios deja en evidencia un ídolo que todavía estaba escondido en el corazón de Job. Y la conclusión de todo esto, y algo que a mí piadosamente me disgusta, es que hemos citado un versículo siempre hasta la mitad y nos perdemos la parte que para mí es crucial. Decimos, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y la mayoría se queda allí. Pero ¿cuál es la conclusión de eso? Él dice, por tanto, conclusión, como ahora mis ojos te ven, ¿qué dice? Me aborrezco y me arrepiento. Entonces él ve su completa y profunda pobreza espiritual después del quebrantamiento y dice, me aborrezco. Es lo mismo que Isaías en capítulo 6 ve. Al ver, contemplar la gloria de Dios, él dice, ay de mí, que soy muerto. Es el me aborrezco de Job, es el ay de mí de Isaías, es el miserable de mí de Romanos 7. Pablo. Entonces, ¿cómo 3 experiencias de quebrantamiento hay en la Biblia que nos llevan ahora a una lucha verdadera con ese yo que es intratable, incurable en mi viejo hombre, a menos que haya un quebrantamiento que me lleve a la cruz? Y desde allí comienza esa lucha verdadera, piadosa, honesta contra el pecado, a partir de nuestro entendimiento de una plena necesidad de pecador, ¿verdad? Dice, uy, este cuerpo, mi mente desea, pero con el cuerpo sirvo al pecado, miserable de mí. Él hace una pregunta muy interesante. Él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él no pregunta, ¿qué me librará? Y mi tendencia, Enrique y Ricardo, por muchos años atrás, hasta que entendí estas verdades que Dios me iluminó, era ¿qué? ¿Qué me va a hacer más solidario? ¿Qué me va a hacer más generoso? ¿Qué me hace más santo? ¿Qué me hace mejor hijo? ¿Qué me hace más recto? ¿Qué me hace más honesto? Es un qué. Esa es la tendencia del fariseo. Esa es la tendencia de la religión. La religión siempre te ofrece un qué. El evangelio te ofrece un quién. ¿Quién me librará? Entonces la respuesta del evangelio siempre es un quién. Y la mortificación del pecado comienza allí, en el quebrantamiento. Cuando ves a ese quién, que es la esperanza de nuestra gloria, la esperanza de gloria a Cristo en vosotros, pero también al quebrantamiento le sigue el andar en el Espíritu.
Y Romanos 8, que es la respuesta a Romanos 7, es el capítulo neotestamentario que más veces menciona el Espíritu Santo. Y no es casualidad. No es casualidad. Así que ese quién, que si tú lees Romanos 8 con detención, hace indistintamente esa variación entre Cristo mismo en mí y el Espíritu Santo en mí, es el quién, desde donde comenzamos la verdadera mortificación del pecado. Así que, tristemente, mucha de la predicación es moralista, es una invitación al yo, a tratar de santificar al yo, en vez de quebrantarnos y dejarnos sin armas, sin herramientas para poder mirar y desear a ese quién. Así que tenemos que pasar por el me aborrezco, tenemos que pasar por el ay de mí, tenemos que pasar por el miserable de mí, para desde nuestra posición en Cristo, desde nuestra unión con Cristo, ahora Cristo en mí, yo en Él, comenzar esta lucha piadosa en las fuerzas de Cristo, en el poder de Cristo, en el andar del Espíritu. No, yo solamente creo que está bien claro todo lo que ha compartido Nelson. Solamente quería dar una cita de John Owen, que dijo que él advirtió que el pecado nunca está más quieto que cuando parece estar más quieto. Y sus aguas son más profundas cuando están mansas. Entonces es más probable que Satanás ataque a un creyente cuando se siente bastante satisfecho en su vida espiritual, ¿no? Pero los recursos para eso, creo que ya los mencionó Nelson, no hay nada nuevo que nosotros podamos inventar. Es la oración, es las escrituras, es el dejar todas aquellas cosas que sabemos que van en contra de la palabra de Dios, es mortificación de la carne, porque en cuestiones prácticas yo me identifiqué con la historia de Nelson, porque aunque mi padre no era pastor, crecí en la cuna evangélica, mi bisabuelo y mi abuelo eran cristianos y bueno, viví hasta los 16 años haciendo lo que quería, ¿no? Pero después uno empieza con ese tipo de lucha. Pero gracias a Dios por ese testimonio, Nelson, y yo espero que ayude a tanta gente esto y que no se sientan como limitados por algún tipo de cuestión personal, a no buscar en la Escritura la manera en que pueden ser sostenidos por el Señor, porque la verdad es que nadie tiene más interés que el Señor que nosotros vivamos su vida en nosotros, porque eso es la gloria de Dios. Nosotros no imitamos a Cristo para un beneficio personal, nosotros imitamos a Cristo para que Dios sea glorificado, porque Él es la gloria de Dios. Entonces, vivamos de esa forma, pero recordemos que cuando está muy quieta la cosa es porque está bastante movediza, así que tengamos cuidado. Sí. Así que bueno, gracias por permitirme participar. Sí, puedo cerrar con un versículo, Enrique, en cuanto a este tema. Hay en Apocalipsis 3, el Señor hablando a la iglesia en la Odisea, y le dice, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y el quebrantamiento, la mortificación del pecado debe comenzar allí, con una visión total de nuestra incapacidad completa y una visión de Cristo. Leí una cita de un autor que se llama Ian Thomas, que dice, no solo hay que estar convencidos de nuestra insuficiencia, también hay que estar convencidos de su plenitud. Amén. Así que tú puedes estar convencido de tu insuficiencia, pero estar buscando la victoria en el lugar equivocado. Así que tienes que estar convencido también de su plenitud. Amén. Gracias, Nelson. Gracias, Ricardo. A todos los que nos están viendo, los soldados de Jesucristo. Vamos a estar poniendo una publicación, un artículo con libros recomendados, con materiales más de recomendación de Nelson, de Ricardo, para poder ahondar un poco más con respecto a la vida espiritual. Y también vamos a estar regalando algunos libros que VIH nos ha dado para poder regalar en cuanto a la vida espiritual. 5 copias de Hacia la Meta, un libro de Otto Sánchez, y 5 copias de Orando la Biblia de Donald Whitney, y creo que van a ser muy buenas herramientas para las personas que puedan recibirlo. Así que sin más, damos gracias a Dios, damos gracias a Nelson, Ricardo, y gracias a ustedes
por este tiempo compartido y vamos a seguir hablando en diferentes entrevistas sobre diferentes temas, así que si quieren animarnos y sugerirnos diferentes temas, pueden hacerlo, escribirnos por el inbox de Soldados de Jesucristo. Así que sin más, gracias y que el Señor les bendiga. Ya terminamos. Me voy porque mi esposa me espera. Después